año de secundaria. Esta ya es la semana 29 de nuestro trabajo en Aprendo en Casa. Estamos desarrollando la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ya esta vez tocando la parte de estadística en lo que corresponde a las características y comportamiento de una muestra. Yo soy tu profesora Angélica Pérez Escobar. Hoy vamos a trabajar con el propósito de representar características y el comportamiento de una muestra mediante el estudio de algunas variables, recopilar datos mediante encuestas, el registro de tablas de frecuencias y gráficos estadísticos para analizar y producir información combinando diversos procedimientos. Expresar a través de gráficos estadísticos la comprensión sobre las medidas de tendencia central para datos agrupados y el sustento de conclusiones sobre las características o tendencias de una población. Es oportuno recordar conceptos básicos al respecto de estadística, ¿no? De estadística como ciencia científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Hablamos de población, población de un estudio estadístico es el conjunto de elementos, objeto de estudio, cada elemento se denomina individuo, también unidad muestral, ¿no? Cuando el número de individuos de la población es muy grande, tomamos una parte de esta y a ello denominamos muestra. Ya, ejemplo de población, los estudiantes de la promoción 2020 del distrito de Ancón. Bueno, la muestra es un conjunto, es subconjunto, es parte de la población y tiene que ser representativa de la misma, es decir, los estudiantes de la promoción 2020 del Colegio Santa Rosa, ¿no? Ejemplo de muestra. Bueno, variable estadística. La variable estadística es aquella propiedad o característica de la población que estamos interesados en estudiar. Es decir, puede ser, por ejemplo, la edad del sexo, la preferencia electoral, el color favorito, etc. Estas variables pueden ser cualitativa o cuantitativa. Bueno, un ejemplo, un cuadro acá para visualizar lo que correspondiente a las variables cualitativa y cuantitativa. Ya correspondiente a las variables cualitativas son cualidades, son categorías o atributos. Entre ellas son las ordinales o nominales. Las ordinales, los correspondientes a escalas, a etapas de estudio, etc. Las nominales, los colores, los lugares, las profesiones. Tenemos las variables cuantitativas, aquellas que son medibles numéricamente. Las variables cuantitativas discretas, que son unidades completas, que vienen a ser número de hijos, páginas de un libro, ya número de estudiantes, etcétera. Las variables cuantitativas continuas que pueden tener un valor en un rango, es decir, el tiempo, talla, peso, edad, etcétera. Bueno, acá tenemos los tipos de muestreo, en este caso del muestreo probabilístico, ¿no? El muestreo por cómo elijo mi muestra de una población por la técnica del muestreo aleatorio simple. Bueno, simplemente tengo el nombre de todos ellos y es como colocarlos en una urna de una tómbola, ¿no? Saco uno, saco otro, dependiendo de cuántos necesito, esa vendría a ser mi muestra. No hay ordenamiento exacto. En cambio, en el muestreo estratificado los agrupo por alguna condición. Según la imagen, en todo caso, sería hombres, mujeres, niños. Y elijo de esta población mi muestra, ¿no? Aquí en el sistémico, si bien hay un orden, ya en el grupo
Para elegir mi muestra simplemente tomo la primera aleatoriamente. Aquí se ha elegido a la tercera persona y el ordenamiento me indica que voy a elegir de 3 en 3, es decir, saltando 3 números del ordenamiento, ¿no? Elegí a la tercera, esa sí fue al azar. Ahora toca la sexta, luego la novena, luego será la 12ª, la número 15 y etcétera, del ordenamiento que se tiene. Y el último, el muestreo por conglomerados. Bueno, a la población se las agrupa, en este caso un grupo estudiantil, por grado, por sección, ¿ya? Y de esos grupos voy a extraer mi muestra. Sigamos. Vamos a dar solución a la situación número 1 del día 3. En nuestro entorno percibimos que la actividad física de los adolescentes va en descenso. Preocupados por ello, en una institución educativa que cuenta con 124 estudiantes, se han propuesto estudiar la frecuencia de prácticas deportivas, para lo cual se te ha encargado solventar las siguientes tareas. Determinar la población y la muestra del estudio. Bueno, se lee según el texto que son 124 los estudiantes de la institución educativa y la muestra, según lo que nos dice el texto en la plataforma, ya la muestra corresponde a 20 estudiantes escogidos de esa población. Ahora nos dicen mencionar las características de los datos de la muestra seleccionada. Bueno, las características de los datos corresponden a las preguntas de la encuesta, o sea, ¿cómo voy a identificar cuáles son las características generales de mi muestra seleccionada cuando observe las respuestas a las preguntas que le he planteado en una encuesta dada? Donde en la encuesta tengo que, evidenciar las variables cuantitativas y cualitativas, ¿no?, sobre las cuales quiero hacer el estudio. Me piden, indica el comportamiento de datos de una muestra seleccionada. Comportamiento de datos. Bueno, el comportamiento de los datos se observa cuando tenemos una tabla de distribución de frecuencias y en todo caso cuando utilizamos para hacer ya las representaciones de estas características observadas en la muestra, cuando tenemos ya el gráfico estadístico una vez completado el estudio según la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Y bueno, todo esto, tanto los resultados de la tabla como los gráficos, dependerá de las variables cuantitativas y cualitativas y el estudio de estas. Bueno, respondamos lo siguiente. ¿Cómo podemos elegir aleatoriamente una muestra de 20 estudiantes? Le podemos asignar, con la técnica del muestreo aleatorio simple, le podemos asignar un número a cada uno de los 124 estudiantes. Luego colocar en una urna, en una caja, bolillas enumeradas del 1 al 124 y sacar al azar 20 de los nombres, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cómo podríamos elegir sistemáticamente la muestra de 20 estudiantes en dicha institución? Veamos, con la técnica del muestreo sistemático, vamos a tener que hacer un ordenamiento, por ejemplo, por orden alfabético. Y en todo caso, aquí vamos a hallar el tamaño del intervalo, es decir, vamos a armar por grupos, ¿no? ¿Cuántos grupos y qué tamaño va a tener cada grupo? A ver, veamos. El valor K, es decir, el tamaño del intervalo, se da por dividir el número de estudiantes de la población entre el número de estudiantes de la muestra que necesitamos, es decir, 124 entre 20. 20, recuerda, son los estudiantes requeridos como muestra de un total de 124 estudiantes que son la población. Esta división no es exacta, pero aproximándola al entero sale 6.
el ancho de clase viene a ser este valor 6. Grupos de cuánto en cada intervalo va a haber grupos de 6. Entonces, ¿cómo elegimos? Porque todavía no hemos elegido a los 20, hemos simplemente dado el ordenamiento, primero por orden alfabético y luego estamos separando por grupos, vamos a separar por grupos de 6. Ahora, ¿dónde están los 20 estudiantes de la muestra? Bueno, para ello debo notar que del primer intervalo, es decir, del 1 al 6, por sorteo voy a sacar aleatoriamente el primer escogido, el primer elegido. Ahora, según el ordenamiento, en cada intervalo se va a elegir a un estudiante para la muestra y este estudiante debe ocupar el mismo lugar que el primer sorteado. Por ejemplo, si tenemos que elegir aleatoriamente y tenemos los estudiantes del 1 al 6 y al salir sorteado salió el número 2, el estudiante segundo de cada grupo es el que va a formar parte de mi muestra. Es decir, en el primer intervalo será el del segundo lugar, el que ocupa el segundo lugar. Vamos a solo sacar el elegido del segundo grupo, viene a ser el que ocupa el lugar 8. En el tercer grupo será el que está en segundo lugar de este grupo, que sería el estudiante con el número 14. Y para el siguiente grupo ya no será el que tiene el número 19, sino más bien el que tiene el número 20. Es el segundo de cada el segundo de cada grupo. Entonces tenemos 20 intervalos y de cada grupo, de cada intervalo va a salir un elegido para formar parte de la muestra. Ahora, recuerda que 6 exactamente no es el resultado de dividir 124 entre 20. Es un poquito más de 6. Entonces, ¿qué sucede? 6 por 20 es 120. ¿Dónde están los otros 4? Los otros 4 se colocan en el último intervalo. Si te has dado cuenta, todos tienen son grupos de 6 cada intervalo, excepto el último que tiene hasta 10 miembros, porque no podemos dejar fuera de lugar a ningún estudiante de la población. Demos solución ahora a la situación número 2 del día 4. Walter, un joven estudiante del 5º grado de secundaria, aplica una encuesta a 15 personas de su entorno. Ahora presenta conclusiones basadas en sus resultados. Bueno, al parecer este joven, al hacer su encuesta, él interpreta los datos y los manifiesta a través de una tabla, que es la que tenemos a continuación, ¿no? ¿Qué observamos aquí? Que, ha evaluado las variables y ha colocado sus datos obtenidos, ¿no? En un resumen que corresponde a esta tabla, donde menciona, lo que se observa aquí son las edades y los ejercicios de las personas cuando lo realizan, es decir, la frecuencia en las cuales estos jóvenes, estas personas, realizan esta determinada cantidad de ejercicios, ¿no? Y la frecuencia, ¿no? Que si es diario, interdiario, semanalmente o nunca. Veamos, nos lanzan preguntas. La primera dice cuáles pudieron haber sido las preguntas que hizo Walter para obtener estos resultados. Recordemos que esta tabla de organización de datos es porque la persona, es decir, Walter, ya terminó de hacer su encuesta y ha vaciado sus datos, los ha organizado de este modo y los ha expuesto, los ha dado a conocer a través de esta tabla, ¿no? Entonces acá nos dicen que nosotros, respondamos al respecto, ¿no? ¿Qué preguntas pudo haber hecho Walter de tal modo que obtuvo estos resultados? Bueno, en la respuesta nosotros podemos decir, las preguntas que han podido ser es obviamente respecto a la edad, porque en la tabla me habla de la edad, ¿no? Y una probable pregunta pudo ser
a qué intervalo pertenece tu edad, dado que lo manifiesta de este modo en la tabla, ¿no? Y en las alternativas coloca pues que si son menores de 17 años, que si tienen de 18 a 25 años o de 26 a 64 años o de 65 a más años. Se supone que las personas que han absuelto estas encuesta han tenido pues que marcar según su edad, ¿no? La B, la C, no sé, pues depende de las personas que han respondido, ¿no? Y otra de las preguntas tiene que haber sido con respecto a los ejercicios, ¿no? ¿Con qué frecuencia realizas ejercicios físicos, ¿no? Y las alternativas de acuerdo a lo que mencionan, ¿no? Si es diario, interdiario, semanalmente o nunca, de tal modo que la persona ha tenido que responder según su desenvolvimiento, según lo que él realiza, ¿no? Bueno, yo ejercito a diario, pues marcaría la A, o de repente soy una persona que practica ejercicios semanalmente, una vez por semana o en todo caso, y marcando pues la alternativa que corresponde. De este modo, con estas dos preguntas probables, es que este jovencito Walter ha obtenido los datos de esta tabla. Seguimos con la pregunta B. ¿Cuál es la variable en estudio para cada pregunta identificada? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Según la pregunta, ¿a qué intervalo pertenece tu edad? Bueno, aquí se observa que es la variable de estudio. La variable de estudio es la edad, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de la edad, nos están hablando de un número. Por lo tanto, la variable de estudio es una variable cuantitativa. Ahora, ¿con qué frecuencia realizas el ejercicio? Que es también la otra pregunta que proponemos, ¿no? Bueno, las respuestas han sido palabras, ¿no? Que si es diario, interdiario, que si es una vez por semana o si es nunca. Al ser palabra, entonces la variable de estudio considerada aquí es una variable cualitativa. Para la pregunta, ¿qué procedimientos deberá realizar para dar las conclusiones? Bueno, para poder emitir las conclusiones al respecto de la encuesta realizada, de los datos obtenidos, ¿no? Bueno, es necesario que una vez que haya evaluado su tabla de distribución de frecuencias, es probable que emitirá conclusiones toda vez de que ha hallado las medidas de tendencia central o en todo caso ha hecho uso de las medidas de dispersión para ver la homogeneidad de sus datos. Bien, para esta semana 29 se te plantea el siguiente reto. Este consiste en la creación de un formulario de Google con una encuesta que de realizarse, esta sería propuesta en forma virtual. Bueno, te proponemos el tema o el título de esta encuesta. Cuidamos nuestra salud integral, actividad física según la edad de la persona, o cuidamos nuestra salud física en época de pandemia o similares. Bueno, te damos algunas pautas aquí. En la encuesta deben reconocerse las variables de estudio, tanto la variable cualitativa como la variable cuantitativa. Debes proponer como mínimo 4 preguntas. Recuerda que la redacción de las preguntas debe ser clara, debe ser precisa. Así también podrás obtener respuestas claras. Ahora, este formulario debe contener preguntas de opción múltiple, es decir, aquellas que vienen con alternativas para marcar. Así también debe contener por lo menos una pregunta abierta, es decir, esa pregunta a la cual le pones una línea para que respondas con una frase u oración, ¿no? Es decir, se redacta una respuesta y esta no va a contener alternativas. Ahora, debes colocar como mínimo en una de las preguntas una imagen, como mínimo. Bueno, cumplido el reto, vas a colocar el encabezado y vas a copiar el enlace que se genera de este formulario en una hoja de Word. Lo que vas a subir a Dropbox es este archivo Word hasta la fecha límite, que es el jueves 22 de octubre a 11 de la noche.
Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.